Es un programa paralelo que se hace aquí. Señores, miren, la educación, el Ministerio de Educación tiene que revisar el horario de entrada de los colegios y las escuelas, porque tiene que contribuir con nosotros para poder llegar a tiempo a los lugares de trabajo. No es posible que primero el currículum sea universal para todas las escuelas, tengan el mismo currículum. Eso yo estoy opuesto totalmente a eso, porque a lo mejor a mí me interesa que la formación de mi hijo sea especialista en arte básica, o sea, una educación básica, pero orientada hacia un área, hacia el arte, hacia la cultura, u otra rama. Pero sobre todo con el tema del horario de las entradas y la salida. Yo no creo necesario que entren los niños a la misma hora todo el mundo. Porque el niño que tiene ya, que es un preadolescente, que tiene 15 años, que tiene 14 años, no necesariamente tiene que ser entrar a la misma hora que entra mi hijo de 3 años. Bueno, en el caso cuando yo estaba en el Politécnico, yo ya a las 7:30 tenía un profesor en el aula comenzando con media pizarra llena. No, yo también, o sea en mi época era así. Exacto. Pero por ejemplo, ya a las 7 estábamos ahí. Por ejemplo, mi hijo pequeño, un niño pequeño, una niña pequeña, que a lo mejor te consume más tiempo para tú prepararla, no es necesario que entre a las 7. No, como en el caso mío. Bueno, señores, y hoy tenemos el placer de recibir en Voz Matutina, Edwin, que lo veníamos hablando, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Manuel María Mercedes. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros acá. Manuel, primero, antes que nada, quiero felicitarte porque el día de tu santo fue el viernes. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias a ustedes. Un día hoy muy importante para la comisión. El día de hoy están de aniversario. Cuéntenos, ¿cómo fue esa idea de que llegara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la República Dominicana? Sí, bueno, en un resumen, debo de decirle que un grupo de hombres y mujeres, un día como hoy, hicimos un análisis de la situación de los derechos humanos en la República Dominicana y concluimos en ese análisis que había que crear una organización que se pusiera acorde con lo que para esa época, 34 años después, fuera el sentir de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque en ese análisis que hicimos nos dimos cuenta de que había una debilidad a nivel de las organizaciones que por etapa habían jugado su rol, pero que ya para esa época se habían denaturalizado las pocas existentes y también había un elemento muy que tomamos en cuenta, era que había perdido la credibilidad en materia de derechos humanos y una desconexión con la sociedad dominicana. Entonces ese equipo decidimos entonces unificar esfuerzos y es así como nace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ya los resultados, 34 años después, ahí están en lo que la sociedad nos ha dado mucho apoyo, sobre todo ustedes los medios de comunicación. Doctor Manuel, hábleme de algo. ¿Qué tanto se puede decir que hemos avanzado como República Dominicana en derechos humanos? Son 3 décadas que tiene usted al frente. ¿Qué nos pudiese decir de la evolución que hemos tenido? Han habido luces, avances extraordinarios, lógico, no lo deseado, no lo que no hemos comprometido conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue suscrita en el 48 por el Estado Dominicano y que ya tiene 70 años y que todavía de esos 32 artículos que están plasmados en la declaración, todavía hay muchas cosas que se debieron ver hecho y que no se han hecho. Pero de igual forma hay más de 7 pactos y convenios internacionales que definen el horizonte en materia de derechos humanos y hay muchas cosas que todavía no se han logrado y que ni siquiera están en carpeta, pero
Si nos retrotraemos a las épocas anteriores, podemos decir, bueno, han habido avances, han habido retrocesos, y lo más importante hoy, que hemos llegado a que los estados, en sentido general, entiendan que estamos viviendo en una sociedad de derecho. Y que esto tuvo un mayor auge con la reforma a la Constitución del 2010, en donde si bien es cierto que conforme a la norma internacional de derecho, los pactos y convenios internacionales en materia internacional adquieren el rango constitucional, pero ya hoy no solamente podemos acudir a esa frase, sino que los derechos fundamentales, los derechos humanos, hoy están constitucionalizados. Y es así que desde el 2010 la Constitución, en su artículo 34, casi hasta el artículo 70, le enumera los derechos fundamentales, le enumera los derechos humanos. Es decir, que ya hoy lo tenemos ahí propiamente en la Constitución. Pero yo veo como un avance extraordinario lo de el espíritu de la Constitución, cuando habla de ese Estado democrático, social y de derecho. Si bien es cierto que no estamos todavía, y si usted me preguntara del 1 al 10 a dónde estamos, yo le puedo decir que bueno, estamos en un 6, de que se cumpla el deseo de los legisladores y de los constituyentes que en el 2010 establecieron en la Constitución ese artículo 7 en la que se refiere al Estado democrático y social de derecho. No somos eso todavía, pero por lo menos constitucionalmente sí ya no podemos agarrar, y ya eso nos sirve de bandera para promover lo que son los derechos fundamentales de los ciudadanos y lo que son los derechos humanos en sentido general. Y por eso, desde esta perspectiva, nosotros hemos dicho, sí, han habido avances, han habido luces, hay todavía mucha oscuridad, porque al día de hoy, por ejemplo, y es una parte oscura, el Estado Dominicano no tiene un plan nacional de derechos humanos, no hay estratégica pública así para fortalecer ese Estado democrático y social de derecho vía los derechos humanos, porque ese plan que fue realmente consensuado con las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de las grandes inversiones en materia económica que hizo la comunidad internacional, ese plan no se ha podido poner en práctica y todavía duerme en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores sin que una luz en el túnel pueda alumbrarlo para que las cosas que ahí se aprobaron pudiéramos ponerlo en práctica para garantizar el fortalecimiento de ese Estado democrático y social de derecho. Manuel, ¿qué hace falta para que se cumpla la voluntad de lo que se plasmó ahí? Y voluntad política. ¿Le puede refrescar a la gente de qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles son esos acuerdos a los que nosotros estamos llamados a cumplir? Porque ya es un compromiso que hicimos nosotros los estados, claro, con otros estados. Sí, mire, ahí se consensuó una política sobre cómo regularizar el problema migratorio, para ponerle un ejemplo. Cómo resolver el problema de la vulnerabilidad de aquellos sectores que por su sector social son vulnerables, como por ejemplo la comunidad LGTB, para ponerle un ejemplo. Ahí se consensuó el problema de la necesidad de impulsar la tres causal y buscar los mecanismos que pudiera abrir luz a que eso se diera paso. Pero ahí habían elementos tan importantes. O sea que eso es un compromiso internacional que ya tiene el país. Perfectamente, porque fue un plan nacional en la que el propio Estado Dominicano se había comprometido como consecuencia del cuestionamiento que en materia de derechos humanos le venían haciendo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otras instancias internacionales. Por ejemplo, ahí se consensuó la necesidad de que en el país se creara la Comisión de la Verdad. ¿Para qué la Comisión de la Verdad? Para que se sentara un equipo al margen de los apasionamientos políticos, sociales,
y pudiera empezar a trabajar el problema de la desaparición en la República Dominicana, que ha sido un fenómeno constante desde la época de Trujillo, con la desaparición de más de 20.000 ciudadanos que todavía al día de hoy su familia no sabe dónde están, que continuó en los 12 años de Balaguer, pero que también en los gobiernos siguientes han habido desapariciones como la de Narciso González, como la de Jaime Almonte, entre otros, que todavía no se ha sabido y que el Estado no le ha dado respuesta ni a la comunidad internacional, pero ni mucho menos a los familiares de estas desapariciones que a diario, o sea, que han sucedido desde el punto de vista de cómo ha definido las Naciones Unidas las desapariciones. Pero también esa comisión iba a crear estrategias, porque usted sabe que tenemos un problema y ha conmovido mucho en estos últimos tiempos las desapariciones no forzosas que se están dando en la República Dominicana, en donde ha creado un problema de casi, yo lo he definido como una pandemia, lo que aquí está pasando también con las desapariciones, ya quizá no como aquellas que estaban sucediendo, que eran por cuestiones ideológicas y políticas, pero esta todavía mucho más fuerte en términos de esa desaparición. Entonces, muchos elementos que fueron consensuados en la elaboración de ese Plan Nacional de Derechos Humanos no se han puesto en práctica. ¿Por qué no se ponen en práctica? Porque perfectamente los gobiernos que representan al Estado no ha habido la voluntad política de concretizarlo. Por ejemplo, cuando ese plan se concretizó, que fue en la gestión de este joven que fue ministro de Educación, el gobierno y el presidente en esa época entonces pactó, el gobierno de Danilo Medina pactó con el Partido Revolucionario Dominicano, llevó a Miguel Valga al Ministerio de Relaciones Exteriores. Miguel, que no sabía ni entendía la problemática en materia de derechos humanos, ni le preocupó, ni tenía la voluntad política, ese plan se echó al zafacón. Inclusive el Estado Dominicano engañó a los organismos internacionales, porque hizo en esa época del gobierno de Danilo Medina, se gastaron más de 400 millones de pesos, y al final yo ni sé en qué lo gastaron, ni ahora esa inversión tuvo resultado, porque al final el plan fue para echarlo en el zafacón del olvido en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Usted se fija, entonces, esa deuda que en materia de derechos humanos tiene el Estado Dominicano está pendiente, y como los derechos son integrales, se requiere obligatoriamente de volver a retomar lo que es el plan de trabajo, para que el país pueda salir de la lista de los países que en algunos aspectos violentan los derechos humanos y que no son bien vistos en la comunidad internacional. Doctor, desde hace años hemos tenido la imagen del defensor del pueblo. ¿Trabajan ustedes conjuntamente con esta persona, con este representante del pueblo, o ustedes trabajan de manera paralela? No, cada quien en su rol, porque la Defensoría del Pueblo fue una lucha de la sociedad civil, de las organizaciones de los derechos humanos, que después de mucho batallar logramos, mediante la ley 1901, estatuir e institucionalizar la Defensoría del Pueblo. Es una institución nueva en la República Dominicana, y como lo nuevo requiere de tiempo para ir un poco cumpliendo con su rol para el que fue juzgado, hemos estado haciendo trabajo de manera conjunta. La Comisión de los Derechos Humanos, que es una organización de la sociedad civil, entonces tiene su rol, es decir, la Defensoría tiene su rol conforme a la ley 1901. Nosotros, como organización de la sociedad civil, tenemos nuestro rol, y nuestro rol en el marco legal estamos amparados en la ley que regulariza las instituciones no lucrativas. Entonces, ahora, con la elección de un nuevo defensor, hay muy buenas relaciones entre la Comisión y la Defensoría. Ellos en su rol,
cuando los roles coinciden en materia de defender un derecho fundamental, un derecho humano, entonces trabajamos, siempre entendiendo el rol de ellos y el nuestro, y cuando los dos roles se unen, entonces luchamos juntos, hombro con hombro, brazo con brazo, como lo estamos haciendo en estos momentos, en la que hay una precariedad en materia penitenciaria y que tenemos ciudadanos que se encuentran abandonados en su peor suerte, que a pesar del